Hola, ¿qué tal público? Un gusto saludarles y presentarles la obra titulada Le Tres Gracieux y los derechos de autor. Las tres gracias se conocen también como Cárites y son diosas menores de la mitología griega y romana a las cuales, por lo general, se les caracteriza danzando. Las tres son hijas de Zeus y Erínome y representan en general todo aquello que tiene que ver con la amabilidad, con lo placentero, lo agradable y la alegría. Sus nombres son Aglae, Efrisone y Thalía. Y si bien sus cualidades individuales son diferentes según la versión mitológica, lo importante es que su presencia no solo proporcione a los dioses y a los hombres belleza y alegría, sino que además les otorga elocuencia y sabiduría. Dentro de estas obras hay un conflicto en cuestión de propiedad intelectual y sus derechos, ya que existen obras que son muy similares y que han aparecido a lo largo de la historia. Al existir una gran diversidad de obras de las Gracias, hay algunas que son de autores conocidos, por ejemplo, Rafael Sanzio, Pablo Rubens, Botticelli, Antonio Canova, entre otros. También hay otras de autores anónimos, como lo es la escultura que está ubicada en Siena. De igual manera, son consideradas obras públicas ya que se pusieron a disposición de las personas, y también son primigenias ya que están basadas entre sí, pero sus características permiten afirmar la originalidad. Hay que recordar que en México nos basamos en la teoría de la originalidad subjetiva. Quiere decir que defiende la protección de la creación siempre y cuando ésta sea el reflejo de la personalidad de su autor. Que esté plasmada esta personalidad es lo más importante. Esta clasificación se encuentra en la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo cuarto. Considerando tales cuestiones, podemos afirmar que sí existe una originalidad, esto derivado a que están inspiradas en una obra, en específico, una historia de la mitología griega, pero cada una de ellas tiene ciertas características que hacen que se diferencien una de otra, permitiendo así que cada obra sea original y cada autor haya plasmado su personalidad en cada una de las obras. Cada persona que realizó una obra inspirada en esta historia mitológica es autor de su obra, porque el autor es la persona física capaz de crear una obra intelectual, expresando su propia personalidad al combinar elementos preexistentes de la naturaleza, de la cultura o de su imaginación para obtener nuevas formas y expresiones. Sí cabría la posibilidad de que todos fueran autores, ya que cada obra tiene algo distintivo plasmado dentro de la obra, que caracteriza la personalidad del autor y que está representada en distintas ramas de obra como es la pictórica, la escultórica y la fotográfica. Ahora, ya que les atribuimos la figura jurídica de autor, estos tendrán derechos morales y patrimoniales. Los derechos morales son la facultad exclusiva y perpetua del autor para que mantenga un nexo con su obra producto de su creación y que lo deje en aptitud de determinar si su obra se divulga o permanece inédita, registrar una obra a su nombre con seudónimo o de manera anónima, evitar que su obra sea objeto de deformación, mutilación, modificación o atentado que le causen un perjuicio, de no modificar su obra, retirar su obra del mercado y no le sea atribuida una obra ajena. El autor es el único primigenio y perpetuo titular porque este derecho está unido a él en forma inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, haciéndose extensivo a los herederos y en algunos casos al Estado. Los derechos patrimoniales le dan aptitud al autor de explotar su obra o bien autorizar o prohibir su explotación, no dejando con esto de ser titular de los derechos. Así, un autor puede transmitir con libertad sus derechos patrimoniales, trasladarlos o adjudicar licencias con exclusividad y no exclusividad de uso, durante un tiempo determinado y de manera onerosa, quedando determinados los montos, el procedimiento y los términos para el pago de remuneraciones. Los derechos nacen desde el momento en que la idea original, que sea artística, científica o literaria, se exterioriza de la mente del autor y es plasmada en un medio o soporte material, ya sea tangible o intangible. Las obras tienen una protección automática. Esto quiere decir que desde el momento en que están en un soporte material serán protegidas por la ley. Entendiéndose como soporte material, el medio o forma perceptible en el que se materializa la idea del autor.
Este principio contenido en el artículo 5 del Convenio de Berna se interpreta de la manera en que no se necesita de ninguna formalidad para proteger la obra. En el momento en el que se termina dentro del soporte material, será protegida para gozar y ejercer los derechos que se atribuyen al autor. En el caso de México, si se necesita defender los derechos, es necesario registrarlos. El registro es declarativo de derechos. Por último, el principio de trato nacional, que de igual manera se encuentra en el artículo 5 del Convenio de Berna, se refiere a que los autores disfrutarán de los mismos derechos, ya sean nacionales o extranjeros, tratando a los extranjeros como personas nacionales sin ninguna distinción. Y pues bueno, así terminamos por hoy el análisis del caso Lettré Gracie. Agradezco por su atención y me despido de ustedes, el alumno de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, Ángel Sebastián Montero Soriano. Muchas gracias.